Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más, continuamos con el desarrollo del estudio que estamos realizando de la primera carta que escribió el apóstol Juan. Y en esta ocasión vamos a desarrollar los versículos 4, 5 y 6. En el video anterior desarrollamos los versículos 1, 2 y 3. Y sin más preámbulo, vamos a empezar a desarrollarlos. Le invito para que tome su Biblia, por favor, y juntos leamos el versículo número 4. Dice así: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nuevamente, el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, en este caso, nos hace una advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia? El versículo 4 empieza diciendo lo siguiente, haciendo una afirmación y dice, el que dice. En los versículos, en el estudio del capítulo 1, miramos de dónde venía esa palabra o ese verbo decir, que es de la palabra griega lego, como usted lo lee allí, lego. Lo estudiamos en el capítulo 1, versículo 8. Y esa palabra lego es afirmar, ratificar o asegurar. Entonces, en pocas palabras, aquí el Señor Jesucristo, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos está diciendo, si alguien se atreve a decir, si tal vez usted o yo nos atrevemos a afirmar, a ratificar, a asegurar. Y ahí nos dice que, sigámoslo leyendo, dice, yo le conozco. Si usted y yo tenemos la seguridad de decirla, podemos afirmar, ratificamos, aseguramos que le conocemos. ¿A quién? Al Señor Jesús. Si usted y yo podemos decir confiadamente que conocemos al Señor Jesucristo, mire lo que dice la Escritura, y no guardamos sus mandamientos. Recuerde que la palabra guardar es obedecer. Si usted y yo hacemos esa declaración, si decimos y afirmamos y ratificamos y aseguramos que conocemos al Señor Jesús, pero no obedecemos su palabra, dice que nosotros vamos a ser mentirosos. Mire lo que sucedía en el tiempo del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le habló al pastor Tito y haciendo referencia a esas personas que hablan de conocer a Dios, de hablan que dicen que conocen a Dios, pero lo niegan porque no obedecen su palabra. Y quiero invitarlo para que leamos Tito, la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1, el versículo 16, dice lo siguiente, hablando de esas personas. Lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Dice, tales personas afirman, ahí está esa palabra, esa misma palabra griega lego, afirman que conocen a Dios y dice, pero lo niegan con su manera de vivir. Y termina diciendo, son detestables, desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Hermano, si usted y yo afirmamos o decimos o aseguramos que conocemos a Cristo, pero no guardamos sus mandamientos, tan solo nos volvemos unos mentirosos. ¿Mentirosos? Así como lo vimos también en el estudio del capítulo número 1, en el versículo número 8. Lo invito para que usted lo vea si no lo ha visto. Y allí veíamos que el padre de la mentira es Satanás. En Juan, capítulo 8, versículo 44, se nos dice muy claramente que Satanás es el que miente. Satanás es el que miente desde el principio. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y dice que él es el padre de la mentira. Entonces, como cuando yo le enseño a mis hijos o le enseño a los niños y les digo, cuando decimos mentiras, ¿quién es nuestro padre? Dios. Y según la escritura, cuando nos volvemos mentirosos, nuestro padre es Satanás. Por eso usted y yo no podemos caer en la mentira. La mentira es algo bien delicado. Es más, la mentira es tan delicada ante los ojos de Dios, es tan importante ante los ojos de Dios que Dios lo relacionó o lo puso mejor en la lista
en una lista que está en el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 8. Y mire, leámoslo juntos, quiero que juntos lo leamos. Y lo asemeja con estos pecados. Dice, pero los cobardes, uno, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y al final dice, y todos los mentirosos. O sea, están en un mismo grupo. Los mentirosos están en el mismo grupo que de todos estos que acabamos de leer. Dice que todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es muy delicado. Por eso usted y yo no podemos afirmar, no podemos decir que conocemos al Señor Jesucristo y no obedecemos su palabra. No podemos hacerlo porque inmediatamente pasamos a ser mentirosos. Si usted dice conocer a Cristo, lo invito para que lo demuestre obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Finaliza este versículo 4 diciendo que el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando sucede esto, cuando hacemos esta afirmación, pero no guardamos, no obedecemos su palabra, nos volvemos mentirosos y dice la escritura que no hay verdad en usted ni en mí. No hay verdad, dice la versión Dios habla hoy. Otra versión, como la nueva traducción viviente, dice, y no vive en la verdad. Y volvemos a repetir, ¿quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Desarrollamos ahora el versículo número 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. En este versículo se repite un patrón, llamémoslo así. Lo mismo que pasaba en el capítulo número 1, entre el versículo 8 y 9. Cuando lo estudiamos, vimos que se repetía también lo mismo que se está repitiendo acá. Y es la contraparte del versículo anterior. Me explico. En este versículo número 5 vamos a ver la otra cara de la moneda que nos mostró el versículo número 4. ¿Qué nos mostraba el versículo número 4? Era que si yo afirmaba decir que conozco al Señor Jesucristo, pero no guardaba sus mandamientos, soy un mentiroso. Pero ahora me dice en el versículo 5, pero si guardo su palabra. Es la contraparte del versículo anterior. ¿Y cuál es esa contraparte? Es el que guarda, el que obedece sus mandamientos. Si usted y yo obedecemos los mandamientos de Dios, demostramos verdaderamente que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Esa palabra perfeccionado o perfecto quiere decir completo, porque perfectos no vamos a ser. El único perfecto es nuestro Dios. Pero el amor de Dios se ha perfeccionado en usted y se ha perfeccionado en mí, se ha completado. Allí demostramos, cuando usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, demostramos que el amor de Dios se ha perfeccionado en usted y en mí. Recuerde, esa palabra perfeccionado la puede cambiar por completo. Se ha completado el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y esto, el guardar los mandamientos de Dios, como dice el versículo 5, cuando hacemos esto, cuando mostramos, cuando damos esa evidencia en el guardar los mandamientos de Dios, en obedecer los mandamientos de Dios, esto es una evidencia de que estamos unidos a Él, a Cristo. Esta es una evidencia. Cuando usted y yo obedecemos los mandamientos de Dios, es la evidencia de que estamos unidos a Él. No tenemos necesidad de sacar un cartel, una pancarta o coger un megáfono y gritarle a los cuatro vientos, es que yo pertenezco a Cristo, es que yo sigo a Cristo. No, simplemente con el hecho de que usted y yo obedezcamos los mandamientos de Dios, esa es la evidencia suficiente para saber que estamos en Él, unidos a Él, que vivimos en Él. Miremos lo que nos enseña la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Recuerde, guardar, obedecer. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. La segunda carta que escribió el apóstol Juan, allí en el versículo 6,
nos habla también sobre este tema. Y dice lo siguiente, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Otras versiones de esta misma carta, de la segunda carta de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 6, perdón, nos dice que el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Otra versión de este mismo versículo nos enseña y nos dice que el amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios. Entonces, cuando usted y yo obedecemos los mandamientos de Dios, los hacemos vivos en nuestra vida, pues vamos a demostrar que estamos unidos a Cristo, que pertenecemos a Cristo, que vivimos en Cristo. Continuemos, versículo número 6. Dice así, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. En este versículo se complementa lo dicho anteriormente, del versículo 4 y el versículo 5. Y todos aquellos que afirman, o afirmamos, o aseguramos, o decimos permanecer, dice la Biblia, permanecer, esa palabra permanecer, es la palabra griega meno, como usted lo lee allí, meno, que traduce quedarse en un lugar, quedarse en un estado, en una relación dada. O sea, si usted y yo decimos que permanecemos, que estamos, que tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo, que estamos unidos a Él, dice la Escritura, debe de andar como el anduvo. Entonces, para yo poder afirmar o poder sustentar esta afirmación de que yo permanezco en Cristo, debo de cumplir con un requisito. Y la misma Biblia me lo pone. ¿Cuál es ese requisito? Vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. ¿Fácil? No lo es. No es fácil, pero tampoco es difícil. Porque dice la misma Biblia que Él nos va a ayudar en nuestra debilidad. Porque la misma Biblia nos enseña que ahora el Espíritu de Dios es el que está viviendo dentro de nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Porque la misma Biblia nos enseña y nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Está allí ayudándonos. Entonces usted y yo debemos de demostrar que permanecemos en Él andando como Él andó o como Él anduvo. Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice lo siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros, está hablando el Señor Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo era el Señor? Manso y humilde de corazón. Así usted y yo debemos de ser también. Andar como Él anduvo, dice la Escritura. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 15, nos enseña que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Su ejemplo a seguir, y con todo respeto lo digo, no es su pastor, no es su esposo o su esposa, no son sus hijos, no es el jefe, no es el gobierno, no es la iglesia, no. Su ejemplo y mi ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura, Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amado hermano y amigo, finalizamos este pequeño video hasta el versículo número 6. Sé y he orado al Señor para que este video, estos estudios que hemos hecho, sean de edificación para su vida. Por eso quiero en este momento, en estos segundos, que usted me permita y oremos juntos para que el Señor edifique nuestra vida y para que el Señor nos siga hablando. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te queremos dar las gracias, Señor, por esta oportunidad de poder hablar de ti. Porque es un privilegio, Señor, el poder hablar de ti, el poder expresar, el poder hablar de tus maravillas. Gracias, bendito Dios. Padre, quiero pedirte, por favor, que seas tú bendiciendo a cada oyente, Señor.
Yo no sé cuántas personas van a ver este video, yo no sé en qué partes del mundo lo vayan a ver. Padre amado, nosotros hacemos con temor y temblor el sembrar tu palabra y el hablar de ti, y tú darás el fruto, Señor. Te pido que bendigas a cada oyente, Señor. Te pido que bendigas a cada varón y mujer que ha tomado el tiempo, Señor, ha sacado de su tiempo para estudiar junto con nosotros tu palabra, Señor. Bendíceles, por favor, cuídales y ayúdales, Señor, para que cada día puedan crecer en el conocimiento tuyo. Te pido por favor que seas tú ayudándonos a crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y a madurar a través de tu palabra. Señor, muchas gracias. Te pido que sigas bendiciendo este trabajo, Señor, y que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. No me queda más sino decirle muchas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por permitirnos compartir un tiempo estudiando la palabra del Señor. Como siempre le digo, comparta este video. Compártalo, amado hermano y amigo. Usted que me escucha ya desde hace bastante tiempo, usted que hasta ahora me empezó a escuchar, si este video ha sido de edificación para su vida, compártalo. Sembremos la palabra del Señor. Mire, nosotros aquí en Creciendo en el Conocimiento de Dios no estamos buscando ni likes, ni estamos buscando popularidad. Lo único que estamos buscando es dejar sembrada la palabra del Señor. Y el Señor nos ha enviado a estudiar su palabra de una manera clara, sencilla y práctica, y con la ayuda de nuestro buen Dios sé que lo vamos a hacer. Necesitamos de su colaboración. Comparta este video. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase para que cuando nosotros emitamos, cuando generemos un nuevo video, le llegue la notificación a su correo y así usted se dé cuenta. Mas, sin embargo, le informo, subimos videos todos los jueves y los sábados después de la medianoche. Usted los jueves va a encontrar allí, en el canal Creciendo en el Conocimiento de Dios, un nuevo mensaje que va a ir tomadito de la mano. Vamos a ir en orden, estamos yendo en orden, no nos vamos a saltar ni vamos a coger otra carta, no. Hasta cuando finalicemos y el Señor nos permita finalizar esta carta de Juan, pasaremos a un nuevo estudio de otro libro o de otra carta de la Biblia, según como el Señor nos guíe. Jueves y sábado, recuerde, jueves y sábado después de la medianoche. No me queda más sino decirle muchas gracias. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.